El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Les deseamos una semana próspera, bendecida y que todas sus metas y sus objetivos sean sobrepasados. Hoy el tema, las pensiones. Para ello contamos con un experto, el licenciado Patricio Pineda, quien tiene toda una larga trayectoria de formación desde los orígenes de este sistema. Ha sido una persona que se ha capacitado en toda América Latina en este sistema de pensiones, conoce varios modelos y por supuesto ha estado al frente liderando diferentes organizaciones para poder velar por las pensiones de las y los trabajadores. Para mí es un privilegio contar en esta noche con una persona que nos va a ilustrar con un lenguaje sencillo, con lo más entendible posible, para que podamos evacuar algunas de las principales preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestras multiplataformas. Licenciado Pineda, gracias por aceptar mi invitación y estar en esta oportunidad hablando de un tema que tiene diferentes contextos, pero que para nosotros es importante, para nuestros televidentes y cibernautas, que usted nos ayude a ilustrarnos en las últimas reformas que se han generado. Bueno, un saludo a la población que sintoniza este programa y es un honor estar aquí, siempre a la orden. Licenciado, esto es una nueva ley, es una reforma, ¿cómo lo define usted y el movimiento que representa? Bueno, nosotros lo que hacemos es un análisis un poco más holístico del asunto. Y hemos llegado a la conclusión que como tal no es una reforma integral, ¿verdad? Sino que es simple y sencillamente una reforma a la ley a manera de integración. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo al boletín de trabajo o al cuaderno de trabajo número 61 publicado en el 2020 a finales de ese año por parte de la Organización Internacional del Trabajo, define el concepto de reforma integral a partir de los procesos de reversión de las privatizaciones que se dieron en un contexto muy peculiar en 31 países que en su momento habían privatizado los fondos, ¿sí? Entonces, cuando dice la OIT y desarrolla el concepto de reforma integral, lo hace anteponiendo la sílaba reforma. ¿Por qué? Porque es una reforma a la reforma anterior, cambiando estructuras que se mantenían por un nuevo modelo, por un nuevo esquema, por un nuevo pilar, etc. El punto es que hay cambios sustanciales. En este caso no hay cambios sustanciales. Solo hay un cambio de redacción en el texto de la ley que no sabría decir hasta este momento si realmente ha sido derogada o no. Basta ver el contenido a nivel de semántica y otros aspectos como redacción, forma y fondo del texto de la nueva ley. Es un 95% del texto de la ley del sistema de ahorro para pensiones. Entonces, técnicamente, ¿realmente fue derogada esta ley? ¿O sencillamente se hizo una integración, que dicho sea de paso, fue mala integración, ya vamos a ver más adelante por qué, de algunos elementos establecidos en la redacción de la ley anterior? Bueno, en ese sentido nosotros descartamos que sea completamente una ley integral, sino que es una especie, si lo vamos a definir concretamente qué es una ley de integración, ¿verdad?, de la ley SAF en una forma distinta.
de redacción, que no quiere decir que sea buena, ¿verdad? Ni tampoco mala. Eso lo va a decir el tiempo, ¿verdad? Y ya estamos viendo algunas reacciones de la población que, a la verdad, las expectativas que tenían con respecto a este tema, pues no se han cumplido. Entonces partimos de ahí, y ese es, creo yo, el debate que debería enriquecer todos los espacios, ¿verdad?, en los que nos encontramos. ¿Esta reforma obedece a un modelo de reversión de cualquiera de estos 31 países o es algo que surge en El Salvador como ha quedado? No hay ninguna reversión del modelo, para nada. Basta ver algunos números puntuales y quiero enfocarme en uno de tres que voy a tocar. El primero, dicho sea de paso, esta reforma, cuando uno escucha el contexto anterior de la creación de la comisión ad hoc, ¿verdad? Estoy hablando del mes de diciembre pasado. Fue un viernes, no me acuerdo qué fecha, fue que 3 personajes, el ministro de Hacienda, el de Trabajo y la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, hicieron una conferencia de prensa. Fue un día viernes, me acuerdo, y con bombo y platillo, esta es la reforma, que dicho sea de paso, dilataron más de un año para presentarla, que el presidente ha mandado a la Asamblea, y que lleva esto, y que lleva lo otro, y dijeron bastantes cosas bien interesantes, pero voy a empezar con una que es para ver qué tan revertido ha sido el asunto, o no. Esto algunas personas ya lo han escuchado de mi parte y lo han visto. De hecho, hemos estado en muchísimos espacios y hoy ya la academia nos está abriendo los espacios. He estado en universidades al oriente del país, en el occidente, en la zona norte. La semana pasada, que fue la que se hizo más viral, la cátedra que dimos en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Hoy estuvimos en la Universidad de El Salvador. Entonces, ellos dicen y llenaron sus discursos: bajamos la comisión de las AFP. El primer punto, bajamos la comisión de las AFP. Veamos si es cierto. La ley SAF, en teoría derogada, en el artículo 46, inciso 4, dice que cada 6 meses las AFP deben de presentar sus estados financieros en 2 periódicos de mayor circulación. La nueva ley, en el mismo artículo y en el mismo inciso, dice exactamente lo mismo. Que cada 6 meses las AFP deben de presentar estados financieros. Obviamente los estados financieros actualizados que tenemos son del año 2022, ¿verdad? Porque el 2023 aún no ha terminado en cuanto a su ejercicio fiscal. Pero les voy a dar una sorpresa a los televidentes. Por ahí andaba el ministro de Hacienda diciendo de que hoy le hemos bajado del 2% al 1% la comisión. Así dijo. En su discurso de presentación de la propuesta, como en los diferentes medios de comunicación a los que asistió posteriormente. Y lo sigue manteniendo hasta el día de hoy. Veamos si es cierto. La ley anterior derogada decía en el artículo 16, inciso 3, que las AFP iban a cobrar una comisión de 1.90, no del 2%. Primer mentira, ¿verdad? 1.90. ¿A quién le voy a creer yo? ¿A lo que dice un político o a lo que me dice la ley? ¿Verdad? El imperio sobre la regulación de mis conductas y todo lo demás lo tiene la ley, no lo tiene un político. Entonces yo le voy a creer a la ley, ¿verdad? 1.90. Ok. Y con esto me han atacado muchos sectores que aplauden, ¿verdad? Que soy un farsante porque digo de que hoy las AFP van a ser más millonarias. Pero yo creo que en matemática simple, si a usted le dicen réstele 1 a 1.90, ¿cuánto le queda? Le queda 0.90. Ajá. Y en el artículo 16 de esta nueva ley dice que le van a dar 1%. Entonces, ¿le bajaron o le subieron?
¿verdad? Ahí se lo dejo. Pero ese es el argumento de ellos. Ahora vámonos a la realidad, ¿verdad? Por cierto, todo lo que voy a decir ahorita, exactamente todas las fuentes que voy a citar, son públicas. Son documentos elaborados por ellos mismos, por los políticos, colgados, y hasta voy a dar las direcciones web de las diferentes instituciones relacionadas al tema. Número 1. La distribución de ese 1.90 estaba de la siguiente manera, de acuerdo al mismo artículo 16 de la ley derogada. Decía que 1.12% del 1.90 iba al pago de la póliza de seguro por invalidez y muerte, ¿verdad?, para cubrir esas contingencias durante la vida laboral. Eso destinaba de lo que recaudaba la AFP año con año para reservarlo. A razón en dinero, eso era más o menos unos más de 100 millones de dólares, ¿verdad?, para cubrir esas contingencias que se dan en cualquier momento de la vida. Se dan de pronto un accidente profesional que lo deje incapacitado usted parcial o de por vida para seguir trabajando, hay que darle una pensión, ¿verdad? Artículo 139 lo decía en la ley anterior. Ok. ¿Y el resto, licenciado? 0.78% de 1.90, ¿verdad? Ah, bueno, ese iba destinado a cubrir los costos de mantener las AFP y el pago de los dividendos anuales a 48 accionistas. O sea, la utilidad neta, ¿verdad? Bueno, volvemos a lo que dije al inicio, los informes semestrales, ¿verdad? En www.ssf.gov.sb, institución del gobierno, váyase a un vínculo, una pestañita que dice ahí nuestro trabajo, le va a desplegar un menú. En el menú, busque donde dice informes y boletines. Entonces busque la parte donde dice estados financieros. Ahí le van a salir a junio, y me imagino que a estas alturas debería estar ya el de diciembre, ¿verdad? Pero bueno, para que vea que no le estoy mintiendo, de la página 5 en adelante de ese documento en PDF, usted lo puede descargar en PDF, en Excel, ahí le da las opciones. Ahí dice que a junio del 2022, solo en concepto de utilidades, o sea, 0.78 del 1.90, las AFP tenían 7 millones. Multiplicado por 2, a diciembre del año pasado, 14 millones. ¿Sí? Pero no nos quedemos ahí, no nos quedemos ahí. Yo cuando vi esto dije, y me voy yo a las páginas web de estas instituciones, o sea, www.confia.com.sb y www.crecer.com.sb. En Confía, en la página web de Confía, despliegue ahí el menú donde dice corporativo o nuestro corporativo, dice ahí. ¡Puc! Le da ahí y otra vez va a otro submenú. Y en la parte donde dice estados financieros, le da clic ahí. Ahí están hasta septiembre del año pasado los estados financieros. Descargue el PDF y en la página 9 de ese documento, ahí le dice que a septiembre del año pasado habían tenido utilidades de 10 millones de dólares. Solo AFP Confía. ¿Sí? Hoy vámonos a la del AFP Crecer. Ahí dice estados financieros, ahí sale la pestañita. Le da clic y ahí va a ver los meses, ¿verdad? Igual, septiembre de 2022. Y en la página 8 de ese PDF, ahí va a encontrar que dice que han pagado 7 millones y medio de dividendos. O sea, sus utilidades han sido a septiembre de 2022, 7 millones y medio. Total, cuando usted vea las dos cifras y la sume, le va a dar 18 millones a septiembre de 2022. Y ojo, con 0.78%. Y hoy el gobierno les va a dar 1%. ¿Cómo la ve? Las va a hacer más millonarias. Ese es el segundo argumento. Y vamos al tercer argumento. Si es que por sentido común, ¿verdad?, solo basta tener 3 dedos de frente, ni siquiera investigar.
¿No le llama a usted la atención que hasta el día de hoy las AFP calladitas? Y no que hoy sí van a ser reguladas, y no que hoy sí les han bajado su ganancia. ¿Usted cree que si a usted le tocan un 5 de su bolsa no va a brincar? Más si son millones como los que ganan estas 48 personas. Claro que va a brincar. Los ejemplos están basta y sobra. Veamos el año 2015 cuando Carlos Cáceres anunció un sistema mixto. Esto que lo anunció, que venía. Se vino una campaña y todos son testigos los que están viendo esto de lo que voy a decir. Que el robo del siglo, que no sé qué, financiada por las AFP. Y hoy, que supuestamente sí son afectadas. Ellos, su tanque de pensamiento, el ingeniero Novelino, me llama la atención que no ha dicho ni pío. Vaya, qué bien. Entonces eso te está diciendo a ti que estás viendo este programa. Y si defiendes el gobierno, yo lo siento, lo lamento mucho. Tu gobierno negoció con las AFP. Punto. Yo te doy, tú me das. ¿Verdad? Así de sencillo. Pero en esa negociación no entraron los trabajadores. Como sea que la hayan hecho, lo cierto es que los trabajadores no entraron en esa negociación. Entonces, ¿quién es el que está mintiendo? ¿Su servidor o los que están en el gobierno? Se comportan exactamente igual que sus antecesores. Así de fácil. Ahora, durante el mes de diciembre fueron invitados a la Asamblea Legislativa diferentes sindicatos, uniones de trabajadores, y en términos generales lo que se podía observar de sus participaciones y las conferencias de prensa que algunos brindaron al finalizar su invitación era de satisfacción, era de un voto de respaldo a la propuesta del gobierno y pidiéndole a la Asamblea Legislativa que se aprobara. Algunos de estos sindicatos muy reconocidos. ¿Qué estaría sucediendo ahí si por un lado, como usted lo expone, digamos las AFP mantienen un importante ingreso millonario para cada uno de estos ejercicios, pero por el lado de los trabajadores se cree o según ellos van a ser beneficiados? Volvamos a las matemáticas simples. STIS, Sindicato de Gobernación, parece que uno de la industria eléctrica, AGEPIN. Comparemos las proporciones de los representados en estos sectores. De AGEPIN lo que puedo decir es que Mario Montes por lo menos dijo, no, hagamos esto, Instituto Público, bajemos la comisión al 75%, por lo menos es como una salvedad. El resto es solo aplaudir, ¿verdad? Incluso aquellos que en un momento decían que para que el pensionado viva las AFP deben de morir, estaban aplaudiendo ahí. Pero con todos ellos juntos, las estadísticas son crueles incluso hasta con ellos, ¿verdad? Que llegaron a aprobar y a solo aplaudir. Pues resulta que la población, del total de la población del país, ni el 1% está sindicalizada. Y a la comisión ad hoc no fue el 100% de la población sindicalizada, que se dejen de mentiras. ¿Ya? Solo fueron los sindicatos que ellos creían que les iban a aplaudir. Los otros, que por lo menos les recibieron correspondencia, pero no sé si los dejaron participar, porque al final de cuentas, Ricardo, yo soy de la opinión, ¿para qué fueron si ya había sido negociado el asunto? Gobierno AFP. ¿Ya? Fueron a legitimar un negocio que se está burlando de ellos, los que fueron a aplaudirme. Repito, hay una pequeña salvedad, que en este caso sería Mario Montes con AGEPIN, ¿verdad? Pero no fue beligerante, ¿ya? También es una exhortación a mi querido Mario Montes, que yo lo conozco personalmente. Tuvo que haber sido más beligerante. Y bases magisteriales que hizo el intento, pero no sé si los escucharon. Yo no perdí el tiempo viendo eso, porque para mí era un circo, ¿verdad? ¿Por qué no llamaron a la mesa de trabajo por una pensión digna, por ejemplo? ¿Por qué no llamaron a los representantes de los vendedores informales, por ejemplo? ¿Por qué no llamaron a los representantes de los trabajadores ya pensionados, tanto de AFP como del sistema público? Esa es una inclusión. Entonces, pero no nos quedemos ahí, profundicemos en el análisis.
El 1%, ni el 1% de la población total de El Salvador está sindicalizada. Pero no nos quedemos con el total de la población económicamente activa. Más del 90% está en el sector mal llamado informal. Entonces, ese rubrito de representantes o mal, porque son malos líderes sindicales, ¿sí?, que por lógica, ya, cuando una empresa que le ha hecho tanto daño a los trabajadores hoy va a salir más millonaria y que además se ha quedado callada, ¿verdad?, porque sabe que su ganancia está asegurada, ¿cómo yo voy a ir a defender como sindicalista eso? ¿Ya? ¿A legitimar eso? No, está fuera de toda naturaleza sindical, emancipatoria, ¿verdad? Solo en el sector mal llamado informal hay 3 millones de personas. ¿Cómo la ven? Y sindicalizados. Es minúscula la proporción en términos comparativos. Pero ni un solo representante del sector mal llamado informal fue llamado a la comisión ad hoc. Por lo tanto, esa comisión no tiene la más mínima legitimidad desde la perspectiva de los trabajadores. ¿Qué ganan o cuál ha sido, digamos, desde la perspectiva de los sindicatos y de estas asociaciones que llegaron a brindar sus opiniones y apoyo a la propuesta y a solicitar a la Asamblea que se votara? ¿Cuáles han sido los aspectos que usted logra encontrar por los cuales ellos se sienten satisfechos? Probablemente sea una cuestión en la que mantengan algunos privilegios de clase sindical, presencia en tripartitas, cositas así, ¿verdad? Pero de ahí no le veo yo mayor ganancia, al menos en términos colectivos, a tener esa actitud, ¿verdad? Que es una actitud propagandera, electorera, partidista, fuera de toda naturaleza sindical, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que por ley tenemos que vivir peleándonos con la gente que ostenta el poder. Bueno, la mesa ha sido el mejor ejemplo de todo esto. La mesa de trabajo por una pensión digna ha sido dura, sí, pero ha sido directa, con las cosas cara a cara, honesta, transparente y lo más importante, critica las malas decisiones, pero da las soluciones concretas para superar eso. No existe mejor crítica que aquella que lleva la solución de la mano, y la mesa lo ha demostrado. En cambio, ellos, ¿qué han llevado? La mesa para una pensión digna, ¿cuál es su referente? ¿Es un modelo creado por salvadoreños y salvadoreñas o han replicado alguna buena práctica del continente y esa es la apuesta? El modelo que nosotros proponemos es aquel modelo que surja desde un diálogo social inclusivo y universal, ¿sí? Nosotros somos de la idea y sostenemos que no existe sistema de pensiones perfecto en el mundo. Lo que sí existe son sistemas de pensiones perfectibles en el tiempo, ¿verdad? La única receta que tiene éxito es aquella que lleva sobre su base una filosofía revisionista de los sistemas de pensiones. Pretender que con una ley, que dicho sea de paso leemos actualmente y la pretenden dejar fija, ese es un gravísimo error, porque quiere decir que no hubo estudio actuarial. Así de sencillo. Y puedo demostrar con más de algún argumento que estos señores no hicieron estudio actuarial para crear esta cosa que le llaman ley. ¿Por qué? Primero eso. Donde hay un elemento poblacional, de entrada usted dice, hay un comportamiento demográfico, ¿verdad? Y el comportamiento demográfico, déjeme decirle que no se define por un decreto. Tiene que ser así, punto. No. Las poblaciones evolucionan o involucionan, demográficamente hablando. Entonces los estudios actuariales parten de eso, ¿ya? Y si no contempla una ley ese comportamiento, esa evolución o esa involución, desde ya es un fracaso. Bueno, de hecho la última revisión de la DIGESTIC
a junio del 2021 nos dice que somos menos salvadoreños y salvadoreñas. ¿Qué impacto debe de tener en el sistema de pensiones la parte de la población, la expectativa de vida, para poder desarrollar este estudio, digamos, actualizado? No solamente somos menos, sino que dice también que a partir del año 2030 vamos a empezar a ser más longevos. Lo que quiere decir que el sueño de aquellos que vendían el sistema de reparto se volvía insostenible. ¿En cuántos años? Estamos al 2023, en 7 años. Imagínense que se hubiera aprobado un sistema de reparto. Además, no lo digo yo, y esta sí también no es información oficial, pero el presidente, el señor inquilino de Casa Presidencial, la ha usado para sus eslóganes de campaña. Por ejemplo, en su libro Pensión para Todos, el doctor Salvador Arias, una eminencia que nos ha dejado un gran legado, página 9 dice de que la hipótesis, dice, del éxito de un sistema de reparto se basa en la salud de su mercado laboral y en la proporción cotizantes versus pensionados. Entonces dice ahí que para que el sistema de reparto en nuestro país tenga éxito deben de haber, ojo con esto, 9 jóvenes trabajando activamente para pagar una pensión. Y si vamos a vivir más, ¿qué nos espera? Empieza a subir más la demanda. O sea, la pirámide debe ser exactamente así, pero no, y empieza a tener más panza en medio. Entonces, estas cosas son a nivel científico, ¿verdad? Así se tienen que ver. Por lo tanto, yo llamaría a la población que no confundan nuestra posición dura, ¿verdad?, con respecto a los políticos, pero es porque ellos así se merecen que se traten, porque son cínicos, son mentirosos. Esta cuestión es una cuestión científica. No o sea, ni yo, ni la mesa de trabajo por una pensión digna, discúlpenme, pero no podemos ver esto con romanticismo electoral, partidario e ideológico. No, es científico. Y ahí, bueno, las matemáticas no tienen amigos ni enemigos. Punto. Así, esta primera parte con el licenciado Patricio Pineda, experto en temas de pensiones y sistemas, y de igual manera representante del movimiento para una pensión digna. Al regresar, le preguntaremos al licenciado Pineda si usted, que es pensionado o pensionada, podrá retirar este mes de enero el incremento anunciado en el nuevo sistema de pensiones. Regresamos. Continuar en nuestra sintonía, saludamos en este segmento a todos nuestros televidentes a lo largo y ancho del territorio nacional, señal de televisión a través de cables, Tigo, Claro y nuestras multiplataformas de redes sociales. En esta oportunidad estamos presentando la versión, la posición, las opiniones, la lectura, el análisis del movimiento para una pensión digna, por medio de su representante y la figura mediática de este movimiento, el licenciado Patricio Pineda, quien cuenta con una larga trayectoria y formación especializada en sistemas de pensiones en América Latina. Se anuncia que entre el 23 y el 27 de enero, las y los pensionados podrán retirar su incremento de 30% y que se verá reflejado en la pensión de enero 2023. Debo de entender que como ley vigente, publicada ya en el diario oficial, esto debe de ser una realidad. Bueno, no sé por qué hasta esa fecha. Yo tengo bastantes personas que me siguen, pensionadas, y varias de ellas ya, no es que les hayan pagado, pero en su constancia de pensión se ve reflejado el aumento del 30%. Si usted quiere darse cuenta que en efecto tiene certeza de ese aumento, yo le sugeriría que se acerque a la institución competente, ¿verdad? Si usted es un pensionado de AFP, puede hacerlo a la AFP en la que su NUP está asignado, ya sea Confía o Crecer. Puede ir a las oficinas,
pedir una constancia de pensionado o hacerlo vía online, ¿vea? En las páginas que mencioné al inicio. Solo que va a buscar el vínculo que se llama constancia de pensión. Obviamente debe tener usted ya registrado un usuario y una contraseña, ¿verdad? Que eso es fácil, ¿verdad? Si no lo tiene, lo puede hacer en el momento. Lo puede hacer en el momento, mete los datos que le van a pedir ahí y después pues sencillamente se va y descarga el documento, que ahí le da dos versiones, que es una en versión Word y otra en PDF. La que a usted le convenga mejor es la que puede descargar. Entonces ahí puede ver si es ya sujeto del aumento del 30%. Una aclaración importante. El 30% de aumento para los pensionados vigentes antes de entrar a la nueva ley es únicamente para las pensiones de vejez, no las pensiones de sobrevivencia ni de invalidez, total o parcial, no, solo vejez. Ellos han sido bien claros ahí, lo dice en el texto de la ley, y además la publicación que dio Casa Presidencial una vez se aprobó esta cosa. En el caso de los pensionados de la UPIS, ahorita tienen ellos un desorden que no sé cómo lo van a resolver, producto de estas malas decisiones. Lo que yo sugiero a los pensionados de la UPIS es que se acerquen a la unidad de pensiones del Seguro Social que está en la colonia Escalón, arribita del Centro Comercial del Paseo, y pregunten dónde pueden sacar su constancia de pensionado, para que ahí verifiquen si en efecto, ¿verdad?, les van a dar el 30%, porque de los políticos salvadoreños usted puede esperar cualquier babosada, así es fácil, ya sea buena o mala. ¿Qué dice el decreto en ese aspecto? ¿Que van a recibir? Que van a recibir. Entonces, deberían de recibir. Pero como yo, por la experiencia que he visto de estos señores, bueno, a ver, pero hagan eso antes del 27 o 23. Me imagino que a los que les pagan su pensión deberían de haberla recibido ya, porque el calendario corre cada 14, cada 12, dependiendo si cae en feriado o en fin de semana el 14, se lo adelantan, ¿verdad? Es su fecha de pago, ¿verdad? Entonces, en teoría, los pensionados de INPE y de la UPIS por vejez, insisto, el 30% de aumento es solo para las pensiones de vejez, no de sobrevivencia ni de invalidez total o parcial. Entonces, yo creo que ya les pagaron, debería de estar ahí reflejado. Y para que usted tenga documentado el aumento, la constancia de pensionado, ahí tiene que aparecer, ¿verdad? ¿Cuáles son los cambios o los beneficios de la pensión por vejez? ¿Qué es lo que tiene que ver reflejado ya al momento de ir a retirar del banco su pensión de enero 2023? Por lógica el monto, ¿verdad? Si usted recibía 304.17, solo le quitaba entonces el 7.8% que era para el programa de salud. Claro, hay otros pensionados que tienen préstamos, están endeudados, ¿verdad? Pero eso ya se sabe que es una cuota fija mensual. Sencillamente en su constancia, ahí le aparece el monto base, sin descuentos, por el cual usted es pensionado de vejez. Ese monto tiene que cambiar, o sea, en aumento, pues. ¿A qué monto? Digamos, si tenía 304.17 como a 300, vamos a hacer la operación matemática. No es los 400 exactos. Vamos a ver. 304.17 pensión mínima anterior por el 30%. Tendrían que salir 395.42 como mínimo. Pero ellos le están prometiendo 400, ¿verdad? Entonces tienen que darle 400. Y había un segmento de la población que no tenía por diferentes motivos los 304.17, 292, 298. Estas personas también deben de ser... Sí, es que es lo que decía. A los 304.17 se le descontaba el 7.8% de salud, ahí estaban los 290 y pico. Entonces, estas personas en teoría deberían de recibir el 30% de aumento, ¿verdad? Por eso, insisto, la constancia es el documento que da fe del cumplimiento de lo prometido. ¿Por qué les descuentan ese monto a la pensión si se supone que ya están pensionados por vejez y tienen derecho al servicio de salud?
Porque lamentablemente nunca se hicieron modificaciones estructurales a la ley del ISSSTE en el programa de salud y riesgos profesionales. ¿Ya? Otra cosa, históricamente estas instituciones han servido de caja chica, entonces siempre han estado con aquella ansiedad financiera y fiscal, ¿verdad? Más que todo financiera, de la falta de recursos. Tercero, nunca de los nunca, hombre, siquiera por compromiso moral, vean, de que en teoría ya el trabajador aportó 30, 35 años a riesgos profesionales y todo el programa de salud del Seguro Social, no debería, por justicia, vean, no debería recibir descuento alguno, debería ser la cobertura universal del ISSSTE, pero si ni el cuadro básico de medicamentos se ha podido mejorar, ¿ya? ¿Cómo la atención? Ese es el detalle. De todas esas cosas los políticos no han sido capaces de hacerlo. Y las otros dos tipos de pensiones que usted dice que no, bueno, no usted, sino que lo que nos explica a través de la ley, ¿cuál es el monto que deben de esperar en enero de 2023 en sus cuentas? De acuerdo al 114 de la ley nueva, los pensionados de invalidez total y de sobrevivencia deberían de tener una pensión mínima de 304.17, pero no los vigentes, sino que los futuros, a partir de entrada en vigencia de esta ley, ¿sí? Ahora, incluso en la parte de pensión mínima de vejez hay un gran debate de los próximos, si va a ser de 400 o de 304.17. La palabra $400 para pensiones o próximas pensiones calculadas de vejez no existe en ningún artículo, en ninguna parte de la ley ni de las normas técnicas que han aprobado. No existe. Solo existe una aproximación a 400 si usted cae en un rango específico. Es decir, si su cálculo de pensión, ya vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Porque aquí ando la fórmula. Si su cálculo de pensión resultante del uso de la fórmula vigente, vean, para cálculos de pensión por vejez, le dice, por poner un ejemplo, cae en 391, sí, entonces el inciso segundo del artículo 98 dice hay que llevarla a 400. Solo en ese momento menciona 400, pero en ningún artículo, en ninguno, ni de la ley, ni de los reglamentos, ni de las normas técnicas, le dice a usted que su pensión mínima de vejez es de 400, le dice que es de 304.17. O sea que si usted cae en 389, jurídicamente no aplica el aumento a 400, porque el artículo 98 dice clara y específicamente que el resultado de su cálculo, ¿verdad? Si el monto es arriba de 390, dice, e inferior a 400, su pensión final será de 400. Entonces los que están en 389 no entran, ¿verdad? Bueno, usted es abogado y la semántica jurídica en este sentido da, o sea, un juez en un caso va a decir, no, pero es que la ley no dice eso, denegado, ¿va? O sea, todos los montos abajo de 350, 320, etcétera. En el tema de diciembre de 2022, las personas que recibieron X cantidad por invalidez y sobrevivencia, ¿qué pueden esperar para enero de 2023? Nada, porque ahí dice la ley en el 155 en adelante que mantiene sus condiciones. Sí dice. ¿Y estos dos segmentos por qué no ingresan en la reforma? Porque no hay recursos. Esa es la única explicación. Además es un segmento mínimo y no genera votos, ¿verdad? O sea, no ¿Cuánto es mínimo aproximadamente? Creo que anda en relación a las pensiones por vejez en un 5 a 10%. ¿Del total? Del total. Por ahí así anda. Entonces, va a ir aumentando esto, pero con las nuevas, que se van a empezar a calcular a partir de este año. Allá por el 2048, ese porcentaje va a crecer más. Producto del comportamiento demográfico del que hablamos, que habla ya la DIGESTIC, ¿verdad? Que nuestra población va a empezar a ser más longeva, por lo tanto, las pensiones de vejez van a tener un freno en cuanto a
al aumento de la demanda, ¿verdad?, de los procesos, porque a los grupos etarios que están, este es un cálculo actuarial lo que estoy describiendo, los grupos etarios que estamos entre 30 y 40 años, ¿cuántos años nos falta para jubilarnos? Si son 30, 30 años. Si son 40, son 20 años. Entonces, las pensiones de vejez vigentes, esas van a empezar a tener haber sucesoral. Es decir, va a fallecer el titular y deja a los beneficiarios. O sea, se convierte en causante y ya viene la aplicación de la sobrevivencia. Esa es la explicación actuarial que esta ley no tiene y que no toma en cuenta. ¿Qué sucede con las personas, que es otra de las consultas que están haciendo mucho los televidentes y cibernautas? La persona que retiró el 25%. Cuando se retiró este monto se decía, usted tiene que reembolsarlo o tiene que trabajar 5 años más. ¿Cuál es la condición de estas personas, que muchos de ellos ya están por el segundo o por el tercer año de pagar este monto? La respuesta la encuentran en el artículo 98 de la nueva ley, y ahí les da una penalidad. Lo voy a leer, lo estoy buscando ahorita. Vamos a ver. Artículo 98. Esto es, amigos televidentes, las personas que por diferentes motivos tomaron la decisión durante el 2022, 2021, de retirar el 25% de lo que tenían en una AFP. A eso viene la explicación en este momento. Dice el inciso segundo del artículo 98, para aquellas personas que hayan hecho uso del anticipo de saldo que se refería al 110A de la ley derogada, el incremento de su pensión se ajustará conforme al porcentaje pendiente de reintegrar de dicho anticipo a la fecha de la solicitud de la pensión, con base a la norma técnica que se emita, sin tener que devolver el porcentaje del anticipo. Ojo lo que dice el siguiente artículo. No obstante, lo establecido en el inciso anterior, las personas que hubiesen hecho uso del anticipo de saldo podrán devolverlo si así desean, ¿verdad?, debiendo este ser reintegrado junto a la rentabilidad dejada de percibir, y los reintegros deberán ser acreditados a su cuenta individual, lo anterior de conformidad al artículo 110A. Entonces ahí, al escuchar los dos incisos, uno dice, vaya, si lo sacaste, no tenés obligación de devolverlo, pero esta es la penalidad, no tenés el 30% de aumento. Entonces, ¿qué opción te queda? Te dice la misma ley. Bueno, devolverlo con los intereses dejados de percibir. Trabajar 5 años más ya no aplica. Pues no menciona la ley, en cambio en el artículo 110A dice, o diferir su goce de pensión. Aquí no lo menciona, ¿verdad? Pero tampoco lo niega. Y hay un principio jurídico que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, pero tampoco a abstenerse de lo que la ley no prohíbe. Pero entonces caemos en la subjetividad del funcionario que está en el momento que la solicita. Exacto, usted me ha entendido exactamente lo que dije al inicio. Esta ley fue mal redactada, así de fácil. Y ahí está el peligro, esa subjetividad. Si una persona hipotéticamente retiró ese 25% y para número fácil que sean $10,000, ¿cuánto tendría que reintegrar para gozar del 30% de incremento? A los $10,000 tiene que agregarle el 4.77 de interés, ¿verdad? Pongámoslo. Si no me cree, busque en YouTube un documental que me hizo Telecorporación que se llama Desventajas de retirar el anticipo. Así se le pone el buscador. O si no, en mis redes sociales, ahí está ese. ¿Cuáles son sus redes, licenciado? En Facebook aparezco como @Patricio Pineda SV, o V de la Vidental, o V de vaca que le llaman, ¿verdad? Las P y las SV en mayúscula, Facebook. En Telegram aparezco como Patricio Pineda Telegram Oficial,
¿verdad? Ahí sale mi foto de perfil. En Instagram aparezco como @PatricioPineda2622, todo en minúsculo, y los 2622 números. Y en Twitter aparezco como @PatricioPPineda, las P en mayúsculas, el resto es minúsculo. Entonces, cualquier televidente o cibernauta le puede escribir, le puede consultar, licenciado, mire, claro, yo gano tanto, ¿cuánto me va a quedar en una proyección de pensión? claro, hagamos el ejercicio para el anticipo. ¿Sí? Hay casos que yo he estado viendo en los que, vaya, vamos al ejemplo de los $10,000 por 4.77%. Usted tiene que pagar solo en intereses 10.476, o sea, 10.000 del anticipo. Para este ejemplo, no es que así va a ser en todo. 10.000 del anticipo, que es el capital, más 477, que son los intereses. Entonces, si a eso lo multiplicamos, pongámosle que usted lo hizo hace 5 años, ¿verdad? 477 por 5 son 2.382 más 10.000, que es capital. Usted va a tener que pagar 12.385. Ese es su anticipo, lo que equivaldría a más o menos un 28-29%, o sea que le han quitado más. Y ojo, en la medida que la SIAP es mucho más alta, así tiene que pagar y perder valor su SIAP. ¿Qué es SIAP? Cuenta individual de ahorro para pensiones. ¿Ya? Entonces ese documental ahí se lo ejemplifica más, vea, con muñequitos y todo, para que sea más entendible. Entonces, lo de los 5 años no lo establece la ley. No lo Eso dice, queda claramente. Sí, no lo dice, aquí no aparece. Usted lo que tiene que hacer para salir de toda duda es acercarse a su AFP y preguntarles cuáles son las únicas 2 formas de devolver eso, o si solo una existe. La ley dice que solo una, que es pagándolo, ¿verdad? Pero puede ser por el tema de la discrecionalidad que han dejado como política interna que pueda diferir 5 años más de trabajo, ¿no? La persona en este ejemplo, por facilidad en los números, no regresó los $10,000 que retiró. Va a recibir la misma cantidad de acuerdo a qué cálculo. ¿Tiene derecho a una fracción de ese 30% de incremento o no tiene derecho? De acuerdo a lo que acabamos de leer en el 98, solo tiene derecho a un 5%, porque el gobierno promete 30%, ¿verdad? Y si usted sacó 25% y no lo devolvió, ¿cuánto le falta para 30%? 5%, ¿verdad? Entonces el 5%. Por eso dice ahí, le corresponde el restante, ¿verdad?, de lo no reintegrado. Esa es una penalidad. ¿Cuál es la segunda penalidad? Ya se la expliqué, que usted ha perdido más valor del que cree haber perdido. Con el ejercicio de los $10,000 nos acabamos de dar cuenta. ¿Y cuál es la tercera penalidad? Que estos políticos miserables se han ensañado con usted al decirle sinvergüenza por haber sacado su dinero. Lo dijo una señora que está en la junta directiva de la asamblea, porque dijo literalmente: ustedes que defienden a todos los que han sacado el 25% son sinvergüenzas, dijo así. Entonces para ella sinvergüenza tanto es el político que defiende esto, este 25%, como el que lo sacó. Eso es lo que da a entender. Licenciado, antes de estas reformas, la premisa de la población era: mi cálculo son los últimos 10 años de mi último salario. Ahí se generaron muchas situaciones, entre ellas incrementarse el sueldo, buscar aumentar durante los últimos años para tratar de mejorar su pensión. Incluso algunas personas buscaban un mejor empleo con $100, $150 más, porque se suponía que los últimos 10 años iban a ser los que se iban a tomar en cuenta, aunque hacia atrás usted pudiera haber solo devengado un salario mínimo. ¿Cuál es el escenario en el 2023?
Fácil, aquí está la respuesta. Artículo 97 dice lo siguiente. La pensión por vejez será calculada para que el saldo de la cuenta individual de ahorro para pensiones, inciso segundo, financie el pago de 240 mensualidades y 20 pensiones de Navidad, considerando una tasa de interés implícita al momento del trámite del beneficio, la cual se estimará con base a una rentabilidad nominal anual promedio del sistema de los últimos 120 meses al cierre del mes anterior. Descifremos el artículo. Primero, los 120 meses ya no son base de cálculo, solo son una referencia, porque dice, con base en la rentabilidad nominal promedio anual del sistema de los últimos 120 meses. ¿Sí? Segundo, hoy su cálculo va a ser pura SIAP, pura cuenta individual, o sea, lo que usted tiene ahorrado, porque dice, la pensión de vejez será calculada para que el saldo de la cuenta individual le rinda para pagarle 240 mensualidades, o sea, 20 años y 20 pensiones de Navidad. ¿Sí? Y lo último, interés implícito. Bueno, esto ya lo vamos a ver. Está en la norma técnica número 43, artículo 21, vigente del 30 de diciembre de 2022, pero que se creó en el año 2006 por el gobierno de Arena, se volvió a usar en el FMLN 2017 con el decreto 787 y hoy nuevamente con este gobierno. La misma fórmula de cálculo. La diferencia es que optados y obligados van a lo mismo. Cuando digo optados y obligados, ¿a qué me hago referencia? Bueno, para que usted sepa si es optado o obligado, piense en su fecha de nacimiento. Y fácil. Si usted nació hasta el 15 de abril de 1962 hacia atrás, es optado. Si usted nació después del 15 de abril de 1962 para acá, es obligado. ¿Ya? En cambio, la fórmula de cálculo de la ley derogada, para los optados estaba el artículo 197 que decía que era en base a los 120 meses. Salario básico regulador, así se llama. ¿Cómo se sacaba el salario básico regulador, licenciado? Fácil. Sumaba uno por uno cada uno de los 120 salarios hacia atrás y al resultado de eso lo dividía entre 120, porque el artículo 97 le decía que esa era su base. Entonces, si de $1,200 su salario regulador, básico regulador, eran 1,000, sobre esa base, entonces venía usted y decía 35% por los primeros 10 años más 1% por cada año adicional. Estoy citando textualmente el artículo, ¿verdad? Ok, $1,000, 35% durante los primeros 10 años, tengo 30 años cotizados, 1% por cada año adicional de $1,000. Entonces, viene usted y decía, hasta un máximo del 55%, decía el artículo, y con un techo no mayor de $2,000, y hoy lo aumentan a 3,000. Entonces, como puede ver usted, dejó de ser base el SBR, o sea, el salario básico regulador, o 120 meses, hace nada más una referencia. Entonces, una persona que ganaba $500 y ahora tiene un mejor empleo, buscó una mejor oportunidad y en los últimos 10 años, de los 50 a los 60 años, va a devengar $1,000 mensuales, no será sobre ese monto, sino sobre lo que él tiene ahorrado. Vale, entonces, para que la población tenga o se despeje de toda ansiedad, vamos a hacer un ejercicio ahorita, y lo voy a dividir en 2 segmentos poblacionales. Uno, los que ya tienen un estado de cuenta consolidado a este día. Si no lo sabe, mi sugerencia es la siguiente: vaya a la sucursal de la AFP donde usted cotiza y pida un estado de cuenta actualizado, ya sea con o sin anticipo solicitado. Cada quien va a saber si lo ha solicitado o no. Y fíjese en la casilla donde dice total acumulado. Pongámosle, le estoy hablando a la gente que ya tiene de cotizar desde el 98 en las AFP. ¿Cuántos años son? Son, ya vamos a ver, de 1998
25 años, ¿sí? Ya tienen derecho a pensión. Entonces, a este sector que ya tiene 25 años, vayan y pidan su estado de cuenta. Supongamos que usted en 25 años solo cotizados a AFP, aquí olvídese que usted tiene cotizados en el INPEA, en el Seguro Social, que seguramente a los que le estoy hablando sí tienen derecho a certificado de traspaso, pero vámonos con el puro cálculo de lo únicamente ahorrado. Entonces, si su cálculo en 25 años usted ha ahorrado, pongámosle que ha ahorrado $25,000, de acuerdo a esta formulita de cálculo. Repito, la fórmula de cálculo la va a encontrar en la norma técnica NSP 43, artículo 21. Así búsquela en internet, en la página del Banco Central de Reserva. Esta es información pública, no es inventada por mí. Entonces, con $25,000, la persona va a tener derecho a pensión de $171.75. Tranquilos, no se aflijan. Que dice el artículo 98, inciso 1, que al cálculo resultante se le va a agregar el 30% de aumento. Entonces, veamos cuánto es el 30% de 171.75. Veamos, le quedan 223.27. Solo con los puros 25 años ahorrados. Si usted tiene un poco de tiempo cotizado en el INPEA, en el Seguro Social, pues enhorabuena, ¿verdad? Se le suma. Pero eso es cuando usted ya haga su trámite. Digamos alguien que tiene 25,000 o... ¿Qué es el promedio? El promedio, sin temor a equivocarme, 30,000. va a andar llegando a los 35,000. Ya vamos a hacer un escenario con 35,000. Pero con los que tienen 25,000, en 25 años cotizados, después del cálculo más el aumento que dice el 98, le quedan 223.27. Licenciado, eso no me alcanza, me tienen que elevar a la pensión mínima. El debate ahí está. ¿Que cuál es la pensión mínima? Si no lo menciona la ley, 304.17. Eso le va a tocar. Licenciado Patricio Pineda, quiero agradecerle por aceptar mi invitación, por venirnos a ilustrar, a explicar de esta manera. Yo creo que la forma con la que usted conduce la explicación de la ley hace posible que podamos entender, que podamos ilustrarnos, para que cada uno de ustedes, televidentes y cibernautas, pueda obtener su mejor conclusión y análisis del tema planteado por el licenciado Patricio Pineda. Sin duda, continuaremos requiriendo de sus servicios para que de esta manera, con casos prácticos, nuestros televidentes y cibernautas quedan mejor ubicados. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, a la orden, estamos para servirles y quiero dejar dos mensajes finales. El primero de ellos, el que tenga oídos para oír, que oiga. El político lo único que quiere es tu voto, jamás mejorar tus condiciones de vida. Y el segundo mensaje, ya vio el escenario al que usted va. Si usted va a permitir eso, es una decisión personal, pero si no, súmese a la marcha que vamos a hacer como pensión mínima el próximo 27 de enero. A las 8 a.m. marcharemos de El Salvador del Mundo hacia Casa Presidencial. No nos interesa confrontar con nadie. El objetivo de la marcha es llevarle una propuesta alternativa a esta fórmula de cálculo que acabamos de plantear y escuchar, para que usted tenga verdaderamente una mejor pensión y no caiga en esos montos de hambre. Está invitado, vístase de camiseta negra, porque se llama Cuarta Marcha Negra, es la cuarta que hacemos, la tercera Casa Presidencial, para entregarle al presidente de la República una solución al problema en el que ellos solo se han metido. Amigos televidentes, así la participación del licenciado Patricio Pineda. Nosotros cumplimos con traer los diferentes puntos de vista. Usted debe de tomar su mejor decisión. Lo que sí es seguro es que debe de abrazar la vida, porque de esta manera usted estará previniendo el suicidio y dispondrá de una salud física y mental adecuada. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento
representan la línea editorial de esta estación televisora.